Continuamos con La Noche. El manejo y administración que tendrían los bienes de las FARC han sido tema de un largo debate en Colombia. El decreto ley 903 de mayo 29, uno de los decretos expedidos por el presidente Juan Manuel Santos bajo facultades especiales, generó una voz de alerta por parte del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Estos activos ilícitos, según el decreto ley, tendrían en consecuencia la finalidad de reparar a las víctimas y fondear recursos para la implementación de los programas del punto 322 del acuerdo final. Es decir, conforme al acuerdo pactado con las FARC, el decreto en mención crea un fondo para la reparación material de las víctimas con los bienes de esa guerrilla. Pero al mismo tiempo, según la advertencia que hizo el fiscal, el decreto estaría abriendo paso a las FARC para que laven sus activos y utilicen su dinero de procedencia ilegal para hacer política. Se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto en el marco de las medidas de reparación integral y la implementación de los programas contemplados en el punto 322 del acuerdo final. La última parte de este artículo del decreto, que incluyó al punto 322 del acuerdo final, es la que desató la polémica, pues dicho punto estipula, además de la reincorporación económica y social de la guerrilla, la creación de un centro de pensamiento y formación política ligado al partido que crearán las FARC. El entonces alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reconoció ambigüedades en el decreto y el ministro de Justicia le salió al paso a las preocupaciones del fiscal. La perspectiva de que con esos dineros se fuese en alguna forma a patrocinar un lavado de activos o un blanqueamiento de capitales. El gobierno en ningún momento va a permitir eso. Mientras en la actualidad el decreto ley 903 es sometido a examen de constitucionalidad, es decir, la Corte Constitucional tendrá la última palabra, las FARC se alistan para el Congreso Constitutivo de su partido político, el evento fundacional del movimiento con el que la guerrilla inicia formalmente su vida política. Está previsto del 27 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad de Bogotá. La posibilidad de llegar a una gran convergencia. ¿Para qué esa gran convergencia? Pues para disputar cargos como el de la presidencia de la República, ¿cómo no? El financiamiento del Congreso de las FARC aún es tema de discusión entre los jefes desmovilizados de la guerrilla. Por lo pronto, lo único seguro es que tanto el partido como el denominado Centro de Pensamiento de las FARC tendrán recursos del Estado conforme a lo pactado en La Habana. Congresista Samuel Hoyos, ¿hay claridad si estos bienes de las FARC, si estas riquezas de las FARC van a ir directamente a las víctimas o por el contrario esta plata puede terminar en las campañas políticas de este grupo guerrillero cuando ya sea un partido político y muy seguramente en las próximas elecciones? Efectivamente, este decreto es para dar cumplimiento al punto 3.2.2 del acuerdo entre el gobierno y las FARC. ¿Qué dice? Crear un fondo autónomo para asignación básica mensual del 90% de un salario mínimo a los desmovilizados y una asignación única de 2 millones de pesos para cada uno de ellos. Financiación de Ecomún, la fundación que va a hacer las FARC, y financiación de su centro de pensamiento, entre otros. No especifica qué porcentaje irá a reparar a las víctimas. Entonces, lo que está pasando en la práctica es que este acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC se está convirtiendo en un proceso de lavado de activos del narcotráfico de las FARC, que los van a poder utilizar en política, que van a tener una financiación muy superior a la que hoy tienen los partidos democráticos en Colombia. Entonces esto es muy difícil de entender. Si a mí me da rabia, no me imagino lo que debe sentir una víctima, que a los guerrilleros los van a meter a la Unidad Nacional de Protección con un salario de 1.800.000 pesos mensuales, a 1.200 guerrilleros. Mientras que un campesino dice, a mí nunca me han dado ni un subsidio para comprar una vivienda, ni una ayuda técnica para hacer un cultivo. Es que no pueden convertir el Estado al servicio de los criminales, pero quienes terminan pagando los costos de esto, pues serán los colombianos más pobres. Entonces, ese decreto lo que hace es un lavado de activos del dinero del narcotráfico.
Profesor Estrada, ¿cuál es su opinión frente a esta pregunta? ¿Hay claridad, por ejemplo, de que estos 1.2 billones que reportó las FARC en este inventario, según la cifra que usted me ha entregado, vayan directamente a la reparación de las víctimas y no terminen de pronto financiando una campaña política o que esos dineros terminen haciendo parte de la actividad política de las FARC? Definitivamente es imposible que esos dineros vayan a financiar la actividad política de las FARC. En esto, de nuevo, llamo al rigor y al buen juicio. Los recursos de la reincorporación que están definidos con asignaciones de presupuesto en absoluto van a ser, digamos, destinados, para la financiación, para la financiación del fondo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay que establecer la distinción entre platas de la reincorporación que se financian con presupuesto, como las que señala el doctor Hoyos, eso ya está financiado por el presupuesto nacional. Lo del fondo es otra cosa, es un fondo autónomo. ¿Ese fondo es para las víctimas? Ese fondo, según el decreto, tiene dos destinaciones, para las víctimas y para financiar aspectos del punto de reincorporación económica y social que se refieren a programas sociales de la reincorporación. No para financiar el centro de pensamiento, porque él ya tiene una asignación presupuestal que está definida en el propio acuerdo. No para financiar la asignación básica de normalización, porque esa ya tiene también su propia asignación presupuestal. Aquí estamos hablando de otros recursos y quiero señalar en todo caso lo siguiente. No hay que hacerse grandes expectativas siendo juicioso con lo que estos recursos pueden financiar a las víctimas del conflicto. En la época del señor expresidente Uribe, cuando se bloqueó la aprobación de la ley de víctimas por parte de ese expresidente, se estimaba que el valor de las reparaciones materiales de las víctimas era de 220 billones de pesos. De tal manera que si de verdad no quiere haber demagogia con las víctimas de parte de nadie en estos debates, tiene que asumirse una política radical del Estado de asignación de recursos para financiar esas reparaciones. Los bienes de las FARC que van a contribuir a eso son bienes que lo van a hacer de manera, digamos, poco significativa si se considera el universo de víctimas del conflicto, subrayo, es para las víctimas del conflicto. Hay víctimas de las FARC, hay víctimas del Estado, hay víctimas de los paramilitares, hay víctimas incluso de civiles que organizaron grupos paramilitares como los 12 Apóstoles, por ejemplo, ¿no es cierto?, que también tienen que ser reparadas, obviamente, en este contexto y en esta situación de la que estamos hablando. Se me agota el tiempo, rápidamente. Yo invito a que lean el punto 3.2.2 del acuerdo, donde claramente dice que ese fondo autónomo es para financiar Ecomún, a los desmovilizados y no se especifica el porcentaje de reparación a las víctimas. Pero el doctor Estrada nos está anunciando, no se hagan ilusiones, las FARC no tiene con qué reparar a las víctimas, eso lo tendrá que hacer el Estado colombiano. Pero déjeme terminar con esto. Es muy triste que mientras la directora de Conciencias dice que tiene que cerrar porque le reducen el presupuesto, hay para las FARC. Mientras los deportistas dicen que les están reduciendo el presupuesto en un 60%, para las FARC sí hay. Entonces, esto a los colombianos nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Mañana, ¿cuáles serán las cifras? Ojalá el fiscal hacer debates con semejantes falsedades. Persiga con toda la contundencia los bienes y a los criminales. Si queremos plata para las víctimas, hagamos dos cosas. Reduzcamos el gasto en seguridad y defensa y ataquemos radicalmente la corrupción. Se me agotó el tiempo, profesor Jairo Estrada. 70 billones de pesos, casi 80 billones de pesos al año. Y vamos a seguir debatiendo esos temas acá en la noche. Profesor Jairo Estrada, vocero de la organización Voces de Paz en el Senado de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Congresista Samuel Hoyos, del Partido Centro Democrático, gracias. Muchas gracias a usted. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios frente a este debate. Lo pueden hacer a través de la página www.ntn24.com. Pueden seguir también escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jeffersonnTN24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.